Me complace saludarte de nuevo, mi estimado biogerente suscriptor al canal Globus Biogestión. De otra parte, si eres una persona que hasta ahora está empezando a ver nuestros videos en temas empresariales, te recomiendo que des clic abajo para que no te pierdas nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso en NIF para Pymes, en donde hablaremos sobre el estado de flujos de efectivo. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, para empezar con la definición de este estado financiero, vamos a decir que el estado de flujos de efectivo determina la capacidad que tiene una organización para generar liquidez en un periodo determinado. Es por eso que de allí se derivan las políticas de endeudamiento. Porque, por ejemplo, si se va en una empresa en marcha a iniciar con un programa, un proyecto o un plan específico, muchas veces se requiere de dinero ya, con el que no se cuenta. Entonces de ahí empezaría a mirarse la solicitud y las características de un crédito que se acomode a las necesidades. Recuerda que hay de tipo rotativo, hay créditos de tesorería a corto plazo para capital de trabajo neto operativo, hay créditos de libre inversión, entre otros. Asimismo, también estamos hablando del flujo de tesorería en donde estarían los rubros de cobros y pagos con lo que se manejaría la cartera para siempre generar excedentes de liquidez y no correr el riesgo de no tener dinero disponible en caso de necesitar solventar una situación. Es imperativo también recordar que este estado financiero se diferencia del flujo de caja, puesto que el segundo tiene es datos proyectados de lo que serían las operaciones futuras de un negocio con dos propósitos. Por un lado, determinar la rentabilidad de un negocio y por otro lado, hacer la valoración del mismo en caso de que necesite hacerse una venta. Te muestro entonces aquí en pantalla lo que sería un ejemplo del estado de flujos de efectivo. Entonces recuerda que por normativa de NIF tiene que aparecer el nombre INIT de la empresa, el nombre de estado de flujos de efectivo sobre dos periodos comparativos en los que se informa y hay que poner en qué moneda está expresado el mismo. Abajo deben estar siempre las firmas del representante legal, el contador y el auditor externo respectivamente. Más adelante, dentro de este mismo tutorial, voy a explicarte cómo es que se realiza el estado financiero. Es imperativo entonces realizar las siguientes aclaraciones previas a la realización del estado financiero. Primero, para evitar errores en la realización del mismo, se recomienda crear una hoja de trabajo, que ahorita te la voy a explicar, para determinar las variaciones en los saldos entre un periodo y otro y luego categorizarlas. Entonces aquí vamos a hablar de los tres tipos de operación que aparecen en este estado financiero. Primero aparecen las actividades de operación que son las que se ejecutan en el normal cumplimiento del objeto social de la organización. Las actividades de inversión, que son las relacionadas a la adquisición de activos fijos en general, y las de financiamiento, que son las que van a alterar las políticas de endeudamiento y van a ampliar o contraer el capital de la organización. La otra aclaración es sobre un concepto y es el de equivalentes al efectivo. Vamos a decir que estas constituyen inversiones a corto plazo que se mantienen para cumplir con obligaciones para con terceros o para con los socios y accionistas, más que para obtener rendimientos. Es decir, son inversiones que no van a generar unos intereses a favor, sino que se van a tener como dineros pendientes con destinación al pago de ciertas obligaciones. Por ejemplo, los sobregiros bancarios reembolsables a esa tercera parte o los cheques postfechados. Ahora bien, como estamos hablando de un estado financiero que calcula la capacidad de una organización para generar liquidez, vamos a decir que el saldo final del mismo va a ser igual al rubro de efectivo y equivalentes al efectivo para el periodo actual en el estado de situación financiera. Es decir, que ahí va a haber una contrapartida directa en los valores. Recuerda que antes de hablar del sistema NIF para pymes,
la cuenta de efectivo equivalentes al efectivo era lo que se denominaba el disponible, en donde estaba principalmente caja y bancos. Finalmente, se tiene la última aclaración que es muy importante a la hora de presentar este estado financiero, en donde vamos a decir que por políticas contables, para la presentación del mismo se puede usar dos métodos. El primero, que se denomina método directo, para las actividades de operación, va a mostrar las cuentas del estado de resultados en su estado bruto. Es decir, que se va a prescindir de las cuentas como utilidad operacional, utilidad neta, etc. De esta manera se van a mostrar las actividades de operación del periodo en el que se informa, basándose en el estado de resultados explícitamente. Tenemos también otro método, que es el indirecto, en el cual se va a hacer una conciliación de las cuentas que no presentan movimientos de dinero, como pueden ser amortizaciones, depreciaciones y fluctuaciones cambiarias, en relación a la utilidad neta del periodo en el que se informa. Las actividades, por otra parte, de inversión y financiamiento van a permanecer constantes, sea cual sea el método que se escogiese. Para que comprendas mejor lo que acabo de explicar, entonces ahora sí vámonos a un archivo en Excel, en donde voy a explicarte paso a paso cómo hacer el estado de flujos de efectivo, y vamos a ver la diferenciación entre método directo e indirecto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que para crear el estado de flujos de efectivo ya debes contar con el estado de situación financiera y el estado de resultados, puesto que estos son los insumos para la realización del mismo. Entonces tenemos aquí un estado de situación financiera comparativo de 31 de diciembre de 2017 con 31 de diciembre de 2016. Recuerda que cuando hicimos las aclaraciones previas, decíamos que el resultado del estado de flujos de efectivo debe ser igual al efectivo y equivalentes al efectivo para los mismos periodos en los que se informa. Tenemos aquí el estado de resultados para los mismos dos periodos y vamos a empezar por la explicación de la hoja de trabajo. Este paso se puede decir que es intermedio, no es un paso que se muestre a nivel de informes con el estado financiero ni en la contabilidad oficial, pero va a servir para poder solventar algunos errores que pudiesen presentarse, entonces es mejor hacerlo de manera estructurada. Para hacer esta hoja de trabajo, ¿qué se debe hacer? Se toma el estado de situación financiera que estaba clasificado y se empiezan a tomar las cuentas que aparecen de manera bruta. Entonces se ponen, digamos, ya sin clasificar, con los saldos de cada uno de los dos periodos comparativos, y se va a crear una columna que es la de variaciones. En ella lo que se va a hacer es la resta del periodo 2 menos el periodo 1. De allí se derivarían estas dos columnas, que serían las de entradas y salidas de dinero respectivamente. Cuando hablamos de entradas de dinero, hacemos la aclaración que se representa por una disminución en el activo. ¿Por qué una disminución en el activo representa una entrada de dinero? Porque puede ser que se está vendiendo, por ejemplo, un activo fijo, con lo cual se está disminuyendo el valor del mismo, pero se está generando dinero. En el caso contrario, decimos que cuando pasivo y patrimonio aumenta, estamos hablando de entradas de dinero, puesto que estas dos segmentos grandes del estado de situación financiera representan financiación, entonces está entrando dinero. Por otro lado, las salidas de dinero se ven cuando el activo aumenta, porque si estamos adquiriendo activos, pues entonces estamos pagando y ese dinero está saliendo. Y asimismo, cuando pasivo y patrimonio disminuye, pues estamos pagando los saldos de deudas pendientes. Finalmente, se tiene una tercera columna en donde para cada una de las variaciones que se obtuvo saldos, como entradas y salidas, se va a hacer una categorización por actividades de operación, inversión y financiamiento respectivamente. La última aclaración sobre la hoja de trabajo es que para determinar que el trabajo está bien hecho, deben dar sumas iguales entre entradas y salidas de dinero. Bueno,
Ahora miremos el estado de flujos de efectivo por el método directo. Como te había explicado anteriormente, en este método para las actividades de operación se van a poner las cuentas brutas del estado de resultados. Es decir, que como entradas y salidas de dinero para las actividades de operación se van a poner las de variación provenientes de la hoja de trabajo, que éstas pertenecen al estado de situación financiera, y a ellas se les va a agregar las cuentas que aparecen en el estado de resultados que representan ingresos o salidas de dinero. En este caso serían, por ejemplo, ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos o salidas como gastos de administración y gastos por impuestos a las ganancias. Es decir, recuerda que los ingresos representarían entradas y los costos y gastos salidas. Lo que se hace entonces es sumar las entradas y las salidas respectivamente y luego hacer una sumatoria entre ambas para hallar el efectivo neto de las actividades de operación. En cuanto a las actividades de inversión y de financiamiento, no van a aparecer cuentas del estado de resultados, sino únicamente las de variación encontradas en la hoja de trabajo pertenecientes al estado de situación financiera. Luego de ello, entonces se hace la sumatoria entre las cuentas de los tres tipos de actividades para hallar el flujo neto de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces vamos a partir de este saldo inicial, que vendría a ser el periodo 1 en el que se está informando como efectivo equivalentes al efectivo que aparecen en el estado de situación financiera. Acá lo podemos ver en la hoja de trabajo, que es de 30.710.790, que sería este mismo valor, y a ese valor se le va a sumar lo que sería el flujo neto de efectivo equivalente de efectivo proveniente de los cálculos de la sumatoria de las actividades de este estado financiero, con lo cual me daría exactamente el saldo del segundo periodo en el que se informa, que sería de 86.288.790 igual a 86.288.790 de efectivo equivalentes al efectivo para el periodo 2. Vamos a ver ahora el flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, como indicaba anteriormente, hay una conciliación desde la utilidad del ejercicio, que lo tenemos acá, proveniente del estado de resultados del periodo 2, en donde decimos que es una utilidad neta de 19.346.920, que si vamos al estado de resultados la encontraremos aquí con el mismo valor. Lo que se va a hacer es agregar o deducir las cuentas que no representan movimientos de dinero, como podrían ser las depreciaciones, amortizaciones y diferencias en cambio expresadas en las actividades de operación. En este caso hay una aclaración, y es que este tipo de cuentas no aparecen en este ejercicio porque se omitieron. Pero en caso de que se contara, por ejemplo, con cuentas como depreciación acumulada, que no generan movimientos físicos de dinero, pero que sí alteran los saldos, hay que encontrar la denominada utilidad ajustada, en donde a esta utilidad del ejercicio se le va a empezar, por ejemplo, a agregar ese rubro de depreciación acumulada, que son estas cuentas que estaba diciendo que no representan movimiento de efectivo. Luego de ello, entonces, aparecerían las actividades de inversión, las actividades de financiamiento tal cual, y el estado de flujos de efectivo se realizaría de la misma manera de ahí para abajo. Entonces, encontraríamos saldos iguales entre los dos métodos. Entonces, ya queda a decisión de la persona que está realizando el estado financiero por cuál método lo va a presentar. Esto sería todo por el momento. Si tienes alguna inquietud adicional y me estás viendo a través de YouTube, no dudes en hacer un comentario en la parte inferior del video. Recuerda que si no te has suscrito al canal Globus Biogestión, puedes hacerlo en este momento. Y si me estás viendo a través de nuestras aulas virtuales, recuerda utilizar cada uno de los mecanismos de comunicación que tienes a tu disposición para solucionar las inquietudes. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.